Les damos la bienvenida a todos y a todas a esta jornada organizada por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de La Plata, destinada a las y los colegas interesados en enriquecer su formación, en esta oportunidad en cuestiones que giran en torno a la protección jurídica de la propiedad. Desde el Instituto agradecemos su presencia y deseamos que este encuentro les signifique un aporte para el ejercicio de la profesión. También queremos agradecer al área académica del colegio por permitirnos celebrar esta jornada bajo la modalidad virtual. Aprovechamos también para extender nuestro agradecimiento a los magistrados y destacados juristas que hoy nos acompañan. La jornada constará de dos partes. En la primera consistirá en la exposición a cargo de nuestra invitada, la doctora María Florencia Franchini, a quien estaré presentando en unos instantes. La segunda estará destinada a responder las inquietudes que pudieron haber ido surgiendo en el abordaje de los temas y se dará lugar a un debate para reflexiones finales con los juristas aquí presentes. A ese efecto, les rogamos, por una cuestión de organización, mantener los micrófonos apagados durante la exposición y efectuar las preguntas en el chat del Zoom. Como les indiqué al inicio, hoy nos vamos a centrar en la protección jurídica de la propiedad, tomando como punto de partida el contexto actual de pandemia, durante el cual el Instituto ha tomado conocimiento de las distintas problemáticas vinculadas a las ocupaciones de tierras y los conflictos habitacionales. En función de eso, consideramos desde el Instituto la importancia de brindar respuestas jurídicas y prácticas que tengan como finalidad la defensa de ese derecho de propiedad. En ese sentido, se profundizará, por mencionar solo algunos de los temas, en la acción reivindicatoria, la usucapión, las mejoras y el derecho de retención, las acciones posesorias, los interdictos, los conflictos de vecindad, bueno, entre otros temas. Habiendo hecho esta breve introducción, quiero ahora presentarles a nuestra distinguida expositora, la doctora María Florencia Franchini, quien se desempeña a nivel de grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, como profesora titular en la Cátedra 1 de la materia Derecho Civil 4 sobre derechos reales, y como profesora adjunta ordinaria en la Cátedra 2 de la materia Civil 3. A nivel de posgrado es profesora de la especialización en Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, de las materias nulidad e ineficacia de los actos jurídicos y copropiedad. También es miembro del Instituto de Derecho Civil e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros cargos y funciones. Además, bueno, ha escrito y publicado numerosos artículos de doctrina. En nombre del Instituto le agradecemos a la doctora Franchini por haber aceptado nuestra invitación para compartirnos su conocimiento y experiencia. Y bueno, ahora sí, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas casi noches. Hola Patricia querida. Cuántos amigos, cuánta gente. Hola Mauro Marinucci, cuánta gente querida. Gracias Mariela por tus palabras. La verdad que cuando nos convoca un tema, un viernes a la tarde, un viernes lluvioso, y decimos vamos a seguir pensando y trabajando juntos para pensar en una proyección de nuestra profesión que pueda brindar certezas en un mundo de tantas dudas, ¿no? Y cuando elegimos el tema, pusimos un nombre genérico de defensa de la propiedad, defensa jurídica de la propiedad, siendo conscientes del desafío, ¿no? Porque la palabra propiedad implica grandes conceptos y abarca múltiples situaciones jurídicas.
Sin embargo, si podemos usar algunos temas como disparadores para lo que seguramente va a ser un rico debate final, bienvenido sea. Entonces, me pareció presentar este tema de la propiedad como algo en el sentido que lo hace nuestra Constitución y nuestra Corte, ¿no? En un sentido amplio que abarca todos los derechos patrimoniales. De hecho, fíjense que el artículo 955 de nuestro Código, cuando habla de los contratos, nos dice que los derechos resultantes de los contratos integran la propiedad. Y, por supuesto, en sentido genérico, cuando hablamos de los derechos reales, abarca a todos los derechos reales, aquellos que se ejerzan o no por la posesión, aunque hoy nos dediquemos a los que se ejercen por la posesión. Y en ese sentido amplio es que nuestra Constitución en el artículo 14 nos dice que todos los ciudadanos tenemos derecho al uso y goce de nuestra propiedad, y que además esa propiedad por el 17 es inviolable y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Bajo estos conceptos, armé un esbozo de nuestra charla pensando en esta defensa de la propiedad desde el campo de los derechos personales, para hablar un poco del adquirente por boleto de compraventa, y desde las relaciones de poder, que no son derechos, son hechos, y entonces después desde los derechos reales, para hablar de la prescripción como acción y como excepción, y la defensa de los derechos reales, en particular el dominio, a través de las acciones reales, en particular la acción reivindicatoria. Síntesis entonces de cómo preparé esta charla para hoy. Desde el campo entonces de los derechos personales, me parece importante que siempre lo recordemos, hablando del adquirente, de la transmisión por boleto de compraventa, donde ese boleto que tiene tanto arraigo en nuestro país no transmite la propiedad, pero que esa acción de escrituración que va a servir para que finalmente el adquirente por boleto obtenga su título suficiente para poder entonces adquirir su derecho real, esta situación práctica del boleto de compraventa en el negocio inmobiliario, en general vincula y protege al adquirente por boleto. Y me parece que hoy tenemos que recordar y tener siempre presente que esa acción de escrituración le importa tanto al adquirente como al transmitente por boleto. Al adquirente para poder unirse de una vez por todas con el título que lo haga, si ya tiene la posesión, ese título que lo hará titular del derecho real, y al transmitente para poder sacar de su titularidad a un bien que, si ya lo transmitió, si ya hizo la tradición y además ya recibió el precio, no tiene ningún interés en que le figure en su patrimonio. Entonces, hola Mauro Ibáñez, esa acción que a veces la pensamos como siempre desde el lado del adquirente, ¿no? Y que en realidad protege a los dos y es muy útil desde la situación jurídica en la cual se encuentran, poder generar esa escrituración que en definitiva no solo libera, sino que da seguridad jurídica a quien adquiere y a quien transmite. En esta protección, el código no ha sabido muy bien dónde poner al adquirente por boleto, y cayéndose de la compraventa y apoyándose en la permuta, nos quedan dos artículos que hablan de una protección especialmente al adquirente por boleto. Creo que además de no estar bien ubicada la situación, entiendo también la complejidad, porque le quieren dar una protección a una situación que no está suficientemente protegida en el resto del código. Creo que sirve esta protección no solamente para quien pretende adquirir el dominio o el condominio, sino todos los derechos reales que se ejercen
por la posesión y vinculado a aquellos contratos que no tienen la forma bajo pena de nulidad, es decir, quien la recibió por donación, por instrumento privado, no tiene nada. Ahora, quien la recibió por permuta, por compraventa, sí, pero además todos los derechos reales que, de acuerdo a nuestro código por el 1017, tienen que ser hechos por la transmisión o adquisición por escritura pública. Entonces me parece que esa situación que protege el 1170 y el 1171 es para todos los adquirentes de derechos reales que lo hicieron por instrumento privado y les falta la escritura pública. En ese supuesto, el 1170 y el 1171 nos hablan de protecciones frente a acreedores del titular registral, que sigue siendo titular del derecho real. Y esa protección se refiere a situaciones de ejecuciones individuales o de ejecuciones colectivas. La situación del adquirente frente a una medida cautelar y un embargo al titular registral o frente a la quiebra del transmitente. Para los dos supuestos trae una protección que es más fuerte en el caso de la quiebra porque sí termina la escrituración. Nada nos dice el código con respecto a esa protección que tiene de oponer el boleto que tiene fecha cierta anterior a la traba de la cautelar, que tiene el pago del el 25% del precio también antes de la cautelar, que viene de un eslabonamiento perfecto con respecto al titular. Y si todo eso se da, en el supuesto de una ejecución individual puede oponer su boleto, pero no concluye con la escrituración. Mientras que en los supuestos de la quiebra, si el boleto es oponible a la quiebra, termina con la escrituración y en el caso de que haya un saldo del precio, con hipoteca. Esta protección me parece que además, nosotros lo sabemos, pero nunca está de más repasarlo, ¿no? Este comprador por boleto, frente a esos supuestos, lo que tiene es una tercería de mejor derecho, que a veces tenemos como somos como esa seducción de hacer una tercería de dominio, y en realidad todavía no es dueño. Si fuera dueño no tendría por qué, no estaría envuelto en esta situación, ¿no? Entonces esa tercería de mejor derecho, el juez la puede orientar y llamarla de mejor derecho, pero si la llamamos nosotros desde el inicio como debe llamarse, mejor. En el ámbito de las relaciones de poder, y acá estamos en presencia de situaciones de hecho donde el código dice que esas relaciones de poder son la posesión y la tenencia, nuestras queridas relaciones reales, para quienes estudiamos con el otro código, y esas situaciones de hecho tienen una protección. Mejora nuestro código la definición de posesión, porque es aquel que se comporte como titular de un derecho real, lo sea o no, y que tiene una protección. Y esa protección nos refiere a situaciones que, si bien son de hecho, deben ser protegidas como debe ser protegida la persona misma, evitando entonces las vías de hecho, evitando la justicia por mano propia. Esas acciones, que son las acciones posesorias, recordemos que no requieren no es necesario producir el título, porque si lo que se va a entablar es una acción posesoria, lo que debemos demostrar es la posesión, en el caso de defender la posesión o la tenencia en su caso, y el desapoderamiento o la turbación. ¿Quiénes lo van a poder entablar entonces? Los poseedores, los coposeedores, los tenedores. Y esa es la legitimación activa. ¿Y contra quién? Bueno, contra el despojante, contra sus sucesores
particulares de mala fe contra los herederos. Y esa legitimación, lo que va, el legitimado pasivo, lo que vamos a tener que demostrar es que obtuvo esa posesión o esa tenencia en contra de la voluntad del despojado o del turbado, ¿no? Nunca vamos, como abogados, a ceder a la tentación de presentar el título, a pesar de que estemos entablando una acción posesoria. Lo importante va a ser que en la medida en que lo estemos haciendo, vamos a saber que no es lo que tenemos que demostrar, porque si no hubiéramos entablado una acción real, pero esa presentación del título nos va a servir para una presunción muy importante que trae el Código en el 1914, y es que presume la posesión desde la fecha del título. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque si lo que vamos a tener que demostrar es la posesión, digo posesión porque es más frecuente, ¿no? Si lo que vamos a tener que demostrar es la posesión y el despojo o la turbación, una de las maneras de demostrar nuestra posesión es la presunción de que la tenemos a partir del título. Entonces, esa presentación del título, aunque no nos sirva para acreditar la titularidad, que no nos está pidiendo nadie, sí nos va a servir para marcar un tiempo en nuestro vínculo con la cosa que sí es necesario para precisamente poner en marcha esta defensa, ¿no? Y el Código nos guía en cuanto a qué posibilidades tenemos o en qué orden podemos entablar estas defensas. Quienes entablen una acción posesoria van a poder entablar posteriormente una acción real. Quienes entablen una acción real no podrán posteriormente entablar una acción posesoria, en caso de un resultado desfavorable, ¿no? Por supuesto. Si elegimos, recordemos que los interdictos están en el Código Procesal, las acciones en el Código Civil, un debate sobre la constitucionalidad del artículo del Código Procesal que dice que si se entabla una no se puede entablar la otra, cuando en realidad el código de fondo no nos puede inhibir una acción que está en un código de forma, no nos puede inhibir una acción que está en un código de fondo. Pero el código nos dice que estas acciones son para mantener o para recuperar. Nunca nos dice para adquirir. Por eso, el conflicto de este interdicto de adquirir, cuando se torna casi de cumplimiento imposible adquirir una posesión que nunca se tuvo a través de un interdicto. Entonces, prefiero que lo sigamos usando para estas situaciones que son el desapoderamiento o la turbación. Cuando elegimos entonces una acción que se vincula con la desposesión o el desapoderamiento o la turbación, pensemos en que, elegida la vía, para lo cual tenemos que estar muy seguros que el poseedor contra quien entablamos esta acción no tiene las defensas suficientes para ganar, resultar exitoso en su defensa. Si además de poseedores somos poseedores legítimos, esto es titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión, nos va a quedar la acción, las acciones reales. Pero para ello vamos a tener que satisfacer todas las condenas que hayan sido pronunciadas en contra de quien perdió ese juicio posesorio para después poder entablar la acción real. Y en el ámbito de las acciones reales, entonces, recordemos que
dentro de las distintas clasificaciones de las relaciones de poder, tenemos quien, dentro de las relaciones de poder clasifiquemos la posesión. Sigue siendo a mi criterio poseedor legítimo solo quien es titular de un derecho real, que ya lo adquirió por título suficiente más modo suficiente, que le fue otorgada entonces la posesión de la cosa, y esa posesión, como implica el ejercicio del derecho real, lo transforma en poseedor legítimo. Mientras que en los demás supuestos será ilegítimo. Tema que nos importa a nosotros, que en el final de la charla les voy a compartir un cuadro, porque en realidad legítimo o ilegítimo es nada más que para poder abrir las mayores consecuencias que tienen los ilegítimos, que es ser de buena fe o de mala fe. Bajo ese paraguas de la posesión legítima o ilegítima, quienes tienen la posesión legítima, además de poder entablar sus acciones posesorias, van a poder entablar las acciones reales. Esta manera de poder defender en juicio la existencia, la plenitud o la libertad de los derechos reales. 4 acciones: reivindicatoria, negatoria, confesoria y de deslinde. Estas acciones, dice nuestro código en el 2247, son imprescriptibles. Tenemos pocos supuestos de imprescriptibilidad en nuestro código. ¿Cuál es el límite de la prescripción de la acción reivindicatoria, en nuestro caso, que es la que vamos a ver, pero es para todas? La prescripción adquisitiva. Esa prescripción, lo escribí hace un montón, y también ¿se acuerdan cuando se estaba por sancionar nuestro código, que se formó una comisión bilateral, bicameral, no bilateral, eso es por ser profesora de contratos también, bicameral, que paseó por todas las universidades nacionales? En aquel momento, mi aporte fue: yo creo que la prescripción adquisitiva tiene una función social muy fuerte, la tuvo siempre, la tuvo desde el Código de Vélez, que para mí fue de avanzada en ese aspecto, porque darle a las cosas, darle la titularidad de las cosas a quien la utilice conforme su destino me parece lo más razonable, y propongo que, como verán, como ya estudiamos los plazos de la prescripción, no me hicieron caso, pero teniendo en cuenta los plazos que se usaron de prescripción al momento de sancionarse el código, aprobado del Código de Vélez, aprobado en 1869 para que entrara en vigencia en 1871. Otra cosa que tuvo de bueno, 2 añitos lo estudiaron antes de que entrara en vigencia. El plazo era de 30 años. Se modifica 20 en 1968. Estamos en absolutas condiciones de modificar los plazos de prescripción. Aquel fundamento intocable para nosotros de que la propiedad es inviolable no se ve afectado porque el plazo de prescripción sea más corto, porque el fundamento del plazo es que el titular registral pueda conocer, el dueño, pueda conocer esa situación para poder defenderse. 30 años le daba, ese es uno de los fundamentos. El otro es que quien posea lo sea en calidad de dueño, y que el tiempo como modo de adquisición del dominio le permita esa adquisición, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones de que ese plazo pueda ser reducido a 15, a 10, porque de hecho hay situaciones de prescripción adquisitiva de 10 años, como quien tiene un justo título, y no por eso sentimos que hay una desprotección. Es más, no sé si no es más peligroso, porque quien posee sin contradicción necesita para los inmuebles 20 años de contacto con la cosa, 20 años de posesión.
Y quien tiene un justo título, fíjense que el justo título es aquel que se tiene respetando las condiciones de forma, pero no las de fondo. Y las de fondo son capacidad y legitimación. Es decir, que se puede tener un justo título cuando no participó en la transmisión de la cosa el que estaba legitimado para hacerlo, que es la venta non domino. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 2017 se trató el tema prescripción y en realidad les cuento que salió por unanimidad, pero yo no estaba a favor, pero no hubo manera de que quienes participamos de la jornada saben que una vez que levantan la mano y te paraste 2 minutos, es fatal. Pero en síntesis lo que quedó es que la venta non domino es justo título y que habilita la prescripción corta. Es decir, que fíjense que a quien le vendieron la casa sin que haya participado durante 10 años, quien la adquirió está en posesión con la cosa, puede oponerse a una acción reivindicatoria porque tiene la prescripción corta de 10, si es de buena fe, y quien no la recibió de nadie, no tiene la oposición, necesita 20. Entonces, me parece que estaríamos en condiciones de en una futura reforma, también eso se resolvió en las jornadas, ¿no? Se propició, ahí no por unanimidad, reducir los plazos. Esta es defensa, entonces, de la posibilidad de la prescripción adquisitiva como una defensa a la acción reivindicatoria, sería un supuesto de la defensa como una excepción a la acción reivindicatoria. Esta prescripción puede ser tanto una acción como una excepción. Como acción, me parece interesante compartir con ustedes un tema que es lo que establece el código cuando indica que de oficio el juez debe ordenar la anotación de litis cuando se presenta la demanda de usucapión. Y pensar si esta anotación de litis es la típica anotación de litis que tenemos en la ley registral y por lo tanto caduca a los 5 años, o como está prevista en un código de fondo, es una anotación de litis particular, que a lo mejor debieron llamarla de otra manera para no tener 2 anotaciones de litis, y que deba inscribirse una sola vez hasta que termine el juicio. Porque no olvidemos que estas medidas cautelares son un aviso para los adquirentes. Y si pensamos que caducan a los 5 años, quien adquiera con posterioridad puede decir yo soy de buena fe. O es una acción en las jornadas también en el 2017, propusimos que sea una medida cautelar especial, teniendo en cuenta que está en el Código Civil y que no esté sujeta al plazo de caducidad de 5 años. Y como excepción, una cosa que me interesa compartir con ustedes es el tema del plano para usucapir. Porque quien entable una acción de usucapión debe presentar el plano para prescribir, en el cual es tan importante, espero que no haya agrimensores en la sala, porque es maravillosa la obra que hacen los agrimensores, porque nos generan la cosa sobre la cual va a recaer el derecho real. Son como Dios. Por eso digo, espero que no nos estén escuchando. Porque no hay derecho real sin cosa. Y esa cosa, esa nueva parcela, aunque sea idéntica a la anterior, es sobre la que va a recaer el derecho real de dominio adquirido, donde empieza de nuevo la historia registral, donde esa adquisición originaria no proviene de una transmisión anterior. Ah, y de paso les digo que para mí también es originaria la que proviene de un justo título. No es derivada de ese justo título que es nulo. Esa adquisición originaria
que requiere, en el caso de la demanda, ese plano, es muy probable que no lo tenga quien se tenga que excepcionar. Y diga, hace 20 años que estoy 22 años que estoy en contacto con la cosa, 30 y no tiene plano. Entonces, tendríamos que encontrar herramientas que nos permitan que el excepcionante pueda hacer valer, no solamente para que la excepción valga como un rechazo de la reivindicatoria, sino que además le permita adquirir el dominio. Porque sirve para que le rechacen la reivindicatoria al actor, pero después tiene que hacer un juicio en su capión. Cuando en realidad ya le reconocieron todo, si no, no hubiera ganado la excepción. Y no puede hacerla valer porque no tiene plano. A mí me parece que una solución sería pedir que se permita la confección del plano mientras se sustancia el juicio. Porque después ya después tenés todo probado como para hacer un doble juicio. Ese tema del plano, que además es necesario, nadie duda de que es necesario, porque si gana la si gana la excepción y no tiene cosa sobre la cual recaiga, no se puede inscribir. Y un tema también con es tan interesante el tema de la prescripción, pero un tema también muy debatido que a mí me parece que tendría que ser objeto de una futura reforma, es el efecto de la sentencia que no tiene efecto retroactivo, que sí lo tenía en el Código de Vélez. La verdad, esto de que establece el código, que el juez tiene que fijar la fecha en la cual adquirió el dominio, transcurrido el plazo de ley, hace que el titular registral sea por 20 años más titular registral y, obviamente, la vigencia de todos esos actos generados durante esos 20 años, que no ocurre si tuviera efecto retroactivo, a la fecha en la que se inicia la posesión. Por eso también en las jornadas propusimos una modificación de los efectos de la sentencia que trae el 1905, proponiendo que vuelva a tener el efecto retroactivo que tenía en el derogado código. Si voy muy rápido me dicen. Es el entusiasmo. En el ámbito entonces de estas acciones reivindicatorias, de esta acción reivindicatoria, imprescriptible, salvo la prescripción adquisitiva, si nos corremos del ámbito de esta prescripción adquisitiva y vamos entonces a la acción reivindicatoria, tenemos que analizar supuestos de la legitimación activa, la legitimación pasiva, y un tema que no es menor, que es la posibilidad que tiene el reivindicante de elegir si, junto con la acción reivindicatoria o con la acción real que sea, pide la satisfacción de los daños y perjuicios, o, un tema muy diferente, pedir una indemnización sustitutiva del daño, en el cual no pide la reivindicación de la cosa, sino el valor de esa cosa. En cuanto a la legitimación activa, además de que obviamente los titulares de los derechos que se ejercen por la posesión, recordemos que el código solamente dice que en el 1891 que se ejercen por la posesión todos los derechos reales menos la hipoteca y la servidumbre, y alguna duda sobre la servidumbre, ninguna sobre la hipoteca, pero alguna duda sobre la servidumbre porque en el Código de Vélez la servidumbre se podía adquirir por prescripción, ahora el Código nada dice, y encima dice que no se ejerce por la posesión, o sea, ¿cómo hacemos para adquirirla por prescripción? Y yo creo que encontramos un camino a través de lo que dice el mismo código vinculado a los actos posesorios que ejerce el titular de la servidumbre. Entonces, esos actos posesorios son a la manera de la posesión, me parece a mí, y permitiría
que también la servidumbre se pueda adquirir por por prescripción. Fuera de este supuesto, nos queda claro que todos los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión pueden entablar la acción reivindicatoria porque pueden ser desposeídos. Algunos supuestos especiales, que son el caso del heredero, donde me parece que claramente tiene la legitimación activa por continuar a la persona del propietario. Algunas dudas sobre la posibilidad de ceder estas acciones. Hay una cesión implícita, que es cuando alguien transmite una cosa y esa cosa está siendo poseída por otro, entonces a través de la compraventa, de la permuta, de la donación, cediendo, pretendiendo en realidad transmitir la propiedad, se ceden también esas acciones que se tenían en contra del despojante. ¿Por qué digo algunas dudas? Porque en realidad quien cuando se celebra este contrato de compraventa, de permuta o de donación, no se puede adquirir la titularidad del derecho real porque no se le hizo tradición de la cosa. Entonces, en el ámbito de los derechos personales, donde se van a seguir desenvolviendo, se le transmitió las acciones, porque no sería razonable que, habiendo transmitido por compraventa o por permuta, las acciones las tenga quien lo transmitió, porque recupera para sí lo que ya entregó por contrato. De cualquier manera, podría ser un tema que depende la postura de cada juez, podría obtenerse resultados diferentes. Y esas son las situaciones no previstas que pueden generar desigualdades en un código que es federal y que pueda tener distintas soluciones en distintas provincias o incluso dentro de la misma provincia en distintos juzgados. Y otro planteo sería si alguien puede ceder la acción reivindicatoria o las acciones reales sin ceder la titularidad, que sería una cesión expresa y donde no hay una prohibición para hacerlo. En realidad, al contrario, en el 1616 dice que todos los derechos pueden ser cedidos, excepto que haya una prohibición en la convención, en la ley o por la naturaleza del derecho, y nada ocurriría en este supuesto. O sea que podría haber una cesión en cuyo caso algunos autores, maestros, dicen que además tendría que demostrarse que quien lo cede haya sido poseedor y que no lo haya transmitido voluntariamente. Porque tiene que haber despojo, desposesión, desapoderamiento para que esta acción sea posible. Y en cuanto a si está legitimado el comprador por boleto, me parece que no, para entablar la reivindicatoria, ¿no? Porque antes si no le hicieron tradición de la cosa, es un mero acuerdo donde no puede haber desposesión si todavía no le hicieron tradición de la cosa. Y si le hicieron tradición de la cosa, su posesión no es legítima, porque no implica el ejercicio de un derecho real. Esto no implica que no tenga defensas, porque tiene las acciones posesorias, pero además depende del tiempo del despojo. Si es anterior a su boleto, hasta tiene acción de saneamiento, porque no puede ejercer el derecho que adquirió. No vamos a entrar en la acción de saneamiento, no se preocupen. Y en el caso también particular de los condóminos, el 2251 dice que resuelve un poco todo un conflicto doctrinario en cuanto a que pueden los
cotitulares, dice el 2251, entablar esta acción contra terceros o contra sus cotitulares. Contra los terceros resuelve mejor el código, que lo que se reivindica es la totalidad, y una vez que se recupera se vuelve a ejercer sobre su parte indivisa. Aquel debate de hace tantos años sobre si solamente podía recuperar su parte indivisa, cómo iba a quedar de coposeedor con los despojantes, ¿no? Entonces recupera toda la cosa. No así cuando lo hace contra sus cotitulares, donde lo que recupera es lo hace en la medida de su parte indivisa. Y en cuanto a la legitimación pasiva de esta acción reivindicatoria, contra los poseedores y contra los tenedores, el tenedor se libera si individualiza al poseedor, pero este es en un solo supuesto, que es cuando ese tenedor es a nombre de un tercero. Entonces indica para quién tiene, se libera y la acción continúa contra ese poseedor. Pero no así en el otro supuesto que contempla el código, que es la posibilidad que tiene el reivindicante contra aquel que tiene en nombre del reivindicante, que sería un supuesto de, no sé, una locación, un comodato, ante una falta de restitución de la cosa. Bastante cuestionable si esa acción es una acción real contra quien lo tiene a tu propio nombre. Pero el código lo admite, por lo menos en su letra, en el 2255. Un poco chino cómo trata el tema de la prueba, ni hablar de las cosas muebles, ¿no? Pero en cuanto a los, no me voy a meter en los muebles, que además no es mi especialidad, pero en el caso de las cosas inmuebles, el supuesto que trata de prueba analiza supuestos especiales el código, en el 2256. Y en realidad, más que prueba, que se llama así el artículo, son estrategias para el juez para cómo resolver la cuestión. Y estas estrategias que le da, estas ayuditas, estos tips, van a depender si el actor y el demandado provienen de un antecesor común o provienen de diferentes antecesores. Hermosos casos de doble dominio para analizar en el registro de la propiedad. Tengo la convicción de que esos doble dominios no se pueden resolver administrativamente y que deben ser resueltos judicialmente. El código dice que si provienen de un antecesor común y a quién le da, los dos tienen título, piensen esto, ¿no? Entonces, el código resuelve que será el primero que fue puesto en posesión. Es decir, que el hecho de la posesión le da una pauta para resolverlo, el que esté en el vínculo con la cosa. Y si provienen de antecesores distintos, el código distingue si el título del reivindicante es posterior al del demandado, en cuyo caso no le da chance, porque si su título es anterior a la posesión del demandado, no tiene derecho real, porque no pudo adquirir tiene título pero no tiene modo. Pero si la posesión del reivindicante es anterior al título, a la posesión del demandado, se presume que tiene la posesión desde su título. Entonces sí le puede resultar favorable la reivindicatoria. Y un último supuesto que analiza, que es si esto no se puede resolver,
por lo menos no hace lo mismo el código que hace en el condominio que dice lo echan a la suerte. Tremendo. Pero no, acá por lo menos da una solución que es el que tiene la posesión. El que demuestra que tiene la posesión, en cuyo caso es quien va a triunfar en la acción reivindicatoria. ¿Y cómo termina? Termina con una sentencia, señores y señoras abogados y abogadas. Y esa sentencia, no sé, me parece que todavía no están los señores jueces, ¿no, Claudia? ¿Ya están los señores jueces? Oh, bueno. Entonces, bienvenidos a sus señorías. Pero esta sentencia, si prospera, implica la restitución de la cosa. Vélez daba pautas de esta restitución. Y decía, ¿cómo era esta restitución? Si se trataba de cosas muebles o de inmuebles. Y para las cosas muebles decían el lugar donde están, o si habían sido cambiadas de destino, volverlas a su destino para poder restituirlas. Y en el caso de los inmuebles debía dejar la posesión vacua. En este caso, en nuestro código no lo resuelve de esa manera y nos dice que será el juez quien determinará las formas específicas de esta restitución. Seguramente no hay otra manera de adquirir la posesión si la posesión no está vacua, ¿no? Pero se hace una remisión al cumplimiento de la sentencia. La remisión que hace genérica al libro cuarto del título segundo, capítulo tercero, que es los efectos de la posesión desde el 1932 al 1940. Y ahí es donde, si nos remitimos a esos artículos, es donde el juez debe resolver, dando estas formas específicas, temas que van más allá de la restitución, y que están vinculados con los frutos, con las mejoras y con los productos. Entonces les voy a compartir un cuadro. Lo estamos viendo bien, ¿no? No dice, es un cuadro muy simple igual, ¿no? Pero distingue cuando un fruto es percibido y cuando es pendiente, no lo vamos a charlar porque ya lo saben, y la distinción entre fruto y producto. Pero me parece interesante por el tema que estamos charlando, porque forma parte seguramente de la sentencia, el tema de la percepción de los frutos, de la restitución de los frutos y de la indemnización por mejoras. Por eso si pensamos en un poseedor que fue de buena fe y pierde ante la acción reivindicatoria, y ojo con esto, lo sabemos, pero es de buena fe hasta el traslado de la demanda, porque para ser de buena fe no tenés la menor duda de sentirte a la expresión romana el exclusivo señor de la cosa. Por lo tanto, los frutos percibidos durante su posesión de buena fe los hace suyos. Y los pendientes hace suyos los naturales, pero no así los civiles. Al poseedor de buena fe no se le indemnizan las mejoras de mantenimiento, pero puede reclamar el costo de las mejoras necesarias y el mayor valor de la cosa en las mejoras útiles. Muy cuestionable, ahora lo vamos a ver. El de mala fe restituye incluso a los frutos percibidos, no hace suyos ninguno de los pendientes, no se le indemniza las mejoras por mantenimiento, puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, excepto que haya habido culpa, y puede reclamar el mayor valor de la cosa en una mejora útil. Dejo de lado las suntuarias porque se pueden retirar. Y el de mala fe vicioso, la única diferencia que tiene es en el caso de destrucción, porque mientras el de buena fe
responde solo hasta la concurrencia del provecho que tenga subsistente. El de mala fe responde, excepto que se hubiera producido la destrucción, incluso en manos de su dueño, decía el Código de Vélez. Y el vicioso, que es la única diferencia que tiene con el de mala fe no viciosa, es que responde aunque la cosa hubiera perecido en manos de su dueño. En lenguaje de nuestro código, responde aunque se hubiera producido igualmente en poder de quien tiene derecho a su restitución. Y digo que que el tema de las mejoras es un tema muy cuestionado, sobre todo cuando nos toca una acción reivindicatoria donde prospera y después de haber estado tantos años, pensamos que es todo el tiempo del desapoderamiento más lo que duró el juicio, y que de golpe, por haber hecho una construcción, quien lo recibe le tenga que pagar a quien lo despojó. Y esa mejora útil, que es el mayor valor que adquirió la cosa, es muy relativo. Porque esa construcción puede ser antirreglamentaria. Esa construcción puede ser, no va a estar declarada seguramente en la municipalidad. Entonces cuando la tenga que ir a declarar, además le van a cobrar multa. Además decirle al cliente que esa mejora es útil, cuando seguramente va a decir, yo no lo quiero. No quiero otro piso con la escalera afuera, no quiero otro piso, no quiero una habitación nueva en el medio del jardín, donde además esas construcciones, al aumentar la superficie cubierta, implican un mayor impuesto inmobiliario, que lo va a deber desde que se presume que esa construcción fue hecha. Entonces, me parece que un análisis en la sentencia que debe hacer el juez es cuándo verdaderamente esa mejora es útil para tener que pagar el mayor valor de la cosa. Porque todas estas situaciones tributarias, antirreglamentarias, multas, también me parece que tienen que ser analizadas. Y además, el tiempo en el que hayan sido realizadas, porque mientras dura el juicio, si además siguió realizando ampliaciones o mejoras, a quien le pesa en su contra una reivindicación, ya no es de buena fe. Entonces, ese mayor valor que adquirió la cosa, me parece a mí que a veces es relativo. Y no quiero entrar en un supuesto que es mucho más complejo, que es quienes tienen sobre grandes terrenos emplazados, barrios informales, sobre los cuales no piden ninguna reivindicación y no pueden liberarse de esa titularidad porque no lo pueden transmitir a nadie y tienen sus cuentas embargadas por el fisco por un impuesto inmobiliario que es cada vez más grande por las edificaciones que tiene. Creo que es una deuda tremenda del Estado para poder resolver esa encrucijada, que la resuelve en una sola manera, que es la posibilidad de abandonar ese inmueble a favor del fisco con una condonación de la deuda, si existiera. Para lo cual, aquellos que siguen pagando para no tener precisamente sus cuentas embargadas o estar inhibidos, no se pueden adherir a esta ley y no pueden abandonar el inmueble a favor de los ocupantes, lo cual además sería una solución para los ocupantes, a los cuales entonces se les podrían transferir, hay un montón de estrategias provinciales
para poder generar parcelas del tamaño que tengan, redondas, triangulares. Hay muchas estrategias del Estado para poder, siempre que tenga una medida mínima digna, ¿no?, para poder transmitir y que puedan tener acceso a la propiedad esos ocupantes a los que los dueños no le estarían reivindicando la cosa. Bien, amigos, nos quedó la cabeza llena de preguntas. Yo hasta acá llego con mi análisis, cedo mi palabra a Mariela, que seguramente nos va a guiar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada, en la cual vamos a solicitar también la participación de la doctora Claudia Schwartzman. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar participando de esta charla en este viernes lluvioso. Pero bueno, acá estamos firmes, como dice Florencia, analizando el derecho y estudiando un poco. A mí me gustaría arrancar primero con las preguntas que nos dejaron los participantes, que hay dos preguntas que son muy interesantes, Florencia, y te las paso a narrar para que vos las puedas analizar y evacuar. Bueno, primero consulta a la doctora María José Mereta, y es interesante porque nos dice: buenas tardes, doctora Franchini, me vino a ver un cliente con una cesión de posesión y el anterior poseedor tenía un acta de constatación de cumplimientos formales, que es lo que vulgarmente o en la práctica llamamos ley Pierri, en el año 1996. La cesión posterior dice en el año 2012. ¿Se puede hacer un juicio de usucapión habiendo el anterior poseedor iniciado ese trámite? María José, el cliente que te fue a ver, ¿el titular del acta de la ley Pierri le cedió sus derechos de la ley Pierri? ¿Ustedes entienden eso? Aparentemente yo lo entiendo así. No sé si está la doctora, a ver si conectada. No, dice Lautaro dice que no, a ver. A ver, la doctora, si está conectada, a ver, la doctora Mereta, si le podemos sacar el micrófono, Diego, a la doctora. Antes que nada pido disculpas, pero estoy atravesando el proceso de COVID, así que no estoy muy bien físicamente. Bueno, que te recuperes pronto. Ahí tenés a la doctora para evacuar todas las dudas y para aclararle el caso en concreto. Sí, agradecerle a Florencia, obviamente, y cuando me enteré que era la persona indicada para hacerle la consulta. El tema es así, me vino a ver para iniciar el juicio de usucapión, que está desde el año 2010 poseyendo. En el 2012 le hacen una cesión de derechos posesorios, pero el anterior poseedor, que posee del año, sí, empezó los trámites para hacer lo que se llamaba la regularización de dominio de la ley Pierri. Yo lo que quiero saber es si tener este acta no me perjudica en la posesión, porque ya, digamos, se había tomado un rumbo a la regularización del dominio. ¿Está bien? O si al contrario, me favorece tener un acta que acredita que la anterior estaba desde mucho antes en la posesión. A mí me parece que lo que podés hacer, el acta de cesión de derechos posesorios, ¿nombra a la ley Pierri? No. Sí, nombra para la ley Pierri el acta de constatación. De hecho, lo hizo un escribano, tengo los papeles acá. Lo hizo un escribano que, según tengo en departamento de tierras o algo así, Marinelli puede ser, el notario Marinelli. Porque en realidad yo creo, para mí es así, María José. El acta de la ley Pierri tiene dos tramos. La primera, que se llama acta de regularización dominial, es la que se inscribe en el registro de la propiedad en un lugar que a mí no me parece que todavía no va, que es en el mismo
en la misma columna del titular, pero sería un tema de técnica registral. Para mí tendría que ir en gravámenes y después que se cumplen los 10 años ir a la titularidad. Pero esa primera acta, que es de regularización dominial, no le concede el dominio, sino que lo posiciona como un poseedor top, porque es un poseedor que tiene su posesión inscripta en el registro de la propiedad. A los 10 años hay que hacer un acta de consolidación de dominio, y la puede hacer quien sea el poseedor originario, el beneficiario originario de la ley, o aquel a quien se lo haya cedido. Entonces, si tu cliente recibió los derechos, le cedieron los derechos de la ley Pierri, lo único que le resta hacer, porque ya transcurrieron los 10 años, es ir al mismo escribano, puede ser otro regularizador, pero aprovechemos que ya lo identificaste, y te hace a nombre de tu cliente el acta de consolidación de dominio y pasa a ser dueño perfecto. Te queda solamente un acta de consolidación de dominio por hacer, María José. Gracias, Va a decirnos algo Patricia Prusas. No iba a quedarse callada mucho tiempo. ¿Tiene micrófono deshabilitado, Patricia? Ahí está, hola, hola a todos. Divina, Hola. Flor, divina como siempre, ¿cómo aprendimos con vos? No, me trae esta duda el caso. Si la cesión fue posterior a transcurridos los 10 años de inscripción, porque la ley habla de una titularidad inmediata, o sea, transcurrido el plazo de los 10 años de inscripción, pasa a ser titular, independientemente que tenga o no el documento, el título de consolidación. Si esa cesión fue posterior, en realidad no transmitió el dominio. Claro. A ver. Yo creo que en tierra se lo van a hacer igual por esto, porque como es muy difícil que al beneficiario, porque en la pureza del derecho, como la ley dice que a los 10 años adquiere el dominio, lo que tendría que hacer el beneficiario es acta de, digamos, acta de consolidación y venta, no cesión de los derechos. Exacto. Sí, yo te entendí. Exacto. Pero se resolvió hace unos años, no sé si ahora ha cambiado, supongo que no, que en definitiva admitirlo con posterioridad a esos 10 años era una manera de dar certeza a los derechos y de permitir que finalmente alguien sea titular de esa cosa. Entonces, a pesar de que esos 10 años transcurrieron e hizo una cesión después de los 10, que debe ser tu caso, pues se le hicieron en el 2012, y ya era dueño desde el 2006, en los términos de la ley, los escribanos regularizadores admiten la consolidación con concesiones posteriores a los 10 años. Y creo que el registro la inscribe también. Yo quiero saludar especialmente a un ser que quiero mucho y que es Gabriela Cardos. Hermosa. Bien. Sí, te escucho, Claudia. La pregunta, Flor, vamos genial. Es como un ateneo de casos esto. Bueno, igualmente quiero saludarle y darle la bienvenida, que se conectó tarde porque no tenía luz, al doctor Pablo Griso Socini, que es el secretario general del colegio, y también es el director del Instituto de Derecho Procesal Civil, así que estamos justo... Estamos todos. Estamos todos. Así que bueno, Pablo, no sé dónde estás conectado, no te veo. Si querés hacer una pregunta, Diego, liberale el micrófono a Pablo. No lo veo. Lo busco, pero no está. Estaba Pablo, si recién me escribió. Ahora no lo veo. No, pobre, está con problemas de la luz, puede ser que se le haya ido nuevamente. Bueno, entonces le vamos a ceder la palabra al doctor Negri. Aprovechamos que hay uno de los magistrados que está conectado. ¿Está Nicolás?
que tiene seguramente algunas preguntas para hacer, Florencia. No, la verdad que gracias Florencia por la charla, estuvo espectacular, y sobre todo me encantó la introducción cuando hablabas de la propiedad, que me parece el encuadre más fundamental y más prístino para entender toda esta materia, que están íntimamente conectadas. Así que me encantó, te felicito, esa presentación me gustó, y la lectura del artículo 14 con el 17 fue muy buena. Tenía una consulta para hacerte, si es posible, desde el punto de vista técnico. Sé que ha habido mucho debate, que es el tema del boleto. Si es un contrato preliminar o un contrato definitivo, quería saber tu opinión al respecto. En los términos en los que el código resolvió decir cuándo había un contrato preliminar, creo que entonces el boleto, que antes de que el código hablara de los contratos preliminares, fue encuadrado como un contrato preliminar, porque es el primero donde después llega la escrituración, pero en los términos en que el código estableció cuándo un contrato es preliminar, que es la posibilidad de celebrar un contrato, obligándose a un contrato futuro, pero que no lo pueden hacer tras el plazo para celebrar ese nuevo contrato es solo de 1 año. Entonces, esa estructura pesada en la que metió el contrato preliminar, hoy no entra el boleto. Porque nunca podemos pensar que al año perdiste la acción para escriturar, cuando en realidad la acción para escriturar, si el comprador por boleto tiene la posesión y pagó el precio, la acción para escriturar es imprescriptible. Entonces no se le puede oponer, no podés accionarme por escrituración porque ya pasó el año. Y queda para siempre desprendida la titularidad de la posesión. Entonces, creo que fue un contrato preliminar, y como quedaron hoy los contratos preliminares, hoy no lo podríamos encuadrar ahí. Así lo resolvieron también las jornadas nacionales. Ese tema del año me parece que sella la suerte adversa del boleto como contrato preliminar. Esa es mi opinión. Sí, sí, es una solución que me parece que se condice con la naturaleza del contrato preliminar, pero no la justicia del año. Sí. Claro. Si puedo abusar del tiempo, te hago una pregunta vinculada con esto, que también tiene que ver con lo normativo, que es cuando se vende un boleto, ¿sí? de una propiedad, de un inmueble que está alquilado y adeuda alquileres. ¿Qué pasa con los alquileres devengados y si hizo la tradición? ¿A quién pertenece esa cuestión normativa del 754? Sí, para mí le corresponden, creo yo, al adquirente por boleto o no por escritura. Sí, por boleto, sí, sí. Ah, bueno, es lo mismo igual. Es lo mismo, para el caso lo mismo. Exacto, porque pasa a ser, el inquilino pasa a ser tenedor a nombre de otro, en cualquiera de las dos circunstancias. Para mí, el tema son los pendientes. Los pendientes. Uh-huh. Para mí los pendientes son del nuevo poseedor. Como dice la norma, por más que no sea todavía el dueño. Claro. Bueno, lo que pasa es que viste que la norma, cuando dice enajenada la finca arrendada, o decía así, ahora lo dice parecido, habla de respetar el contrato hasta su extinción. No se expide así específicamente sobre lo adeudado, pero si nos regimos por cómo es el tema de los frutos pendientes, que los naturales los hace suyos, pero los civiles no, ahí me parece que es donde le corresponden al nuevo poseedor. Muchas gracias, Florencia. Dejo la palabra al resto de los participantes. Un abrazo. Gracias. Florencia, bueno, quiero aprovechar para mencionar y presentar a todos los participantes que contamos con una visita de la doctora María Paula Arias de Rosario, así que tenemos el grupo rosarino presente. Ella también es profesora adjunta de Derecho Civil 3 de la Universidad Nacional de Rosario y de Derecho del Consumidor.
A ver, le pasamos, si la veo conectada, a María Paula. No sé si querés formular alguna pregunta, representando a Rosario. No, quería hacer justo una aclaración del tema que me incluye. Yo no puedo hablar de derechos reales, ni mucho menos. Estuve muy atenta en la excelente charla y en la vinculación de todos los temas, más como abogada litigante que otra cosa, y la verdad que es espectacular todo lo que dijiste y me sirvió muchísimo para acciones de prescripción adquisitiva como acciones reivindicatorias que tengo en trámite, así que bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Simplemente en relación a lo que había comentado el doctor Negri y la pregunta de él, yo también creo que es un contrato definitivo, el contrato del boleto de compra-venta, no solo por el tema de el plazo del año, sino por su emplazamiento metodológico. Porque está justamente con la regulación del contrato de compra-venta e inmediatamente anterior a la permuta. Así que creo que ese es otro de los argumentos para considerarlo un contrato definitivo, un verdadero contrato de compra-venta, y que no obliga a celebrar un nuevo contrato, sino que ese lo es. Así que bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Florencia. Nada más que eso, porque de otro tema no puedo hablar. Ustedes saben que cuando... Entre las cosas que tuve el honor de hacer en cuanto a participar en obras, participé en la actualización del libro de Espota, que lo actualizamos en base al Código Civil de Vélez, no en base a este código. Pues ya no le vamos a decir a Espota sobre un código que no conoció, ¿no? Lo cual sería una aberración. Una persona que ha escrito, bueno, si alguien tiene que hacer un contrato de obra, no puede leer a nadie más que no sea Espota. Pero en el tema de lo que era el boleto y la escrituración, él tenía una postura, que obviamente nuestros hermanos los escribanos no la van a compartir, pero que no es tan alocada. Él decía que cuando hay un boleto y lo único que le falta es la escrituración, no es razonable hacer un nuevo contrato donde otra vez prestan el consentimiento, otra vez se manifiestan sobre el precio, otro contrato nuevo, cuando a este solo le falta la forma. Y él decía que había que protocolizar el boleto para transformarlo en escritura pública. Y en realidad, y aparte como podían hacer los grandes maestros que hablaban sin filtro, decían que en realidad el boleto se rompe, se le pone un precio que no era el del boleto, y la situación nace desde ese momento. Y hablaba de una situación de actitudes que no son ilícitas, pero pueden ser inmorales, como el precio adecuarlo a la evaluación fiscal y no al de mercado por un tema impositivo. Y no sé si lo pensamos, porque en realidad estamos firmando dos contratos distintos sobre el mismo objeto, la misma parte, transmitimos dos veces la posesión, no sé si no tenía razón, pero bueno, es un tema que ya Espota lo escribió y la realidad lo resolvió de otra manera, ¿no? Florencia, hay una pregunta muy interesante de la doctora Débora Schwarzer. Dice, buenas tardes, mi duda radica en que si la titular registral nunca tuvo posesión, puesto que la tenía su padre, cuando éste falleció quedó ocupando una hermana que no abona ningún impuesto del bien. ¿Puedo usar la reivindicación, la acción reivindicatoria, o tengo que ir por desalojo o por tenencia precaria? Pareciera que tiene la posesión, no la tenencia. Lo que pasa es que... Nunca tuvo la posesión, Florencia. Dice, el titular nunca tuvo la posesión, porque no, por una... pero la que tiene la posesión es la hermana, que no abona ningún impuesto. Contra ella quieren entablar la acción, sí. A mí, si el titular nunca tuvo la posesión, puesto que lo tenía su padre. Cuando este falleció, quedó ocupando una hermana. ¿Una hermana del padre será? No puede ser. Mi duda, ¿sabés por qué es para la respuesta? Para saber si la persona que la fue a ver es coheredera
con la que le está ocupando o no, porque ahí la respuesta es diferente. Si es coheredera, las dos entraron en posesión en el mismo momento. Entonces me parece que la acción que tiene es la de un coheredero contra otro. Parecido a la de un condómino contra otro, pero bueno, con las particularidades de la comunidad hereditaria, ¿no? Y ahí aclara, Florencia dice, no una hermana, dice, es una hermana de la titular. El padre donó en vida a una hermana. O sea, la nuda de propiedad, supongo, la donó en vida a una hermana. ¿A una hermana del padre? Sí. ¿O a una hermana de ella sola? No, hermana a una hermana. Bueno, ahí me quedé ya. Una hermana de la titular, dice. A una hija, donó en vida a una hija la propiedad, ahora sí. Ah, bueno, entonces hay que apurarse porque hay que hacerle una acción de donación inoficiosa y hay que aprovechar de que esa donación inoficiosa, si es anterior seguramente lo es, anterior al código, que le pueda hacer una acción de reducción y no de colación. Temazo para una jornada, ¿sí? Porque yo creo que a las donaciones hechas con anterioridad a la modificación de la 27.587, les rige la posibilidad de la defensa de la legítima por reducción y no por colación. Esa es mi humilde opinión. Y acá, a ver, doctora, tengo una pregunta. Sí. Que me ha pasado, ahora la formulo yo. ¿Podemos usucapir una parte o fracción de un lote o de una parcela? No todo el lote, sino una parte o una fracción de una parcela mayor o de un fondo mayor. Sí, yo creo que eso se resuelve cuando se identifica la parte en el plano. Y al lote le queda un remanente. Lo cual, pobre titular registral, antes tenía un lote clarísimo, determinado, y ahora le queda un remanente de una parcela, que no lo pueden identificar. Yo creo que en ese caso, el plano te identifica la nueva cosa, al titular le queda un remanente que le tendríamos que sugerir, ya que podemos colaborar con la otra parte también, sugerir que haga un plano por el remanente, así, porque le quedó un título que no se le corresponde con la cosa al titular registral. Entonces, ese título lo va a tener que acompañar con el nuevo plano y con el justificativo de por qué no tiene toda la superficie. Y ahí acomoda su título el titular registral que pierde la usucapión, y con su plano de usucapión, el usucapiente tiene su título perfecto, ¿no? Sí, sí, porque es normal, y me ha pasado en casos concretos míos del estudio, que la persona contra la cual el legitimado pasivo dice, no, solamente yo pretendo usucapir esta cochera, o este garage, o este galpón, cuando a lo mejor es una parcela que tiene 1000 metros cuadrados y él solamente quiere usucapir el galpón. Sí. Bueno, hay muchos abusos en cuanto a eso también, suerte que la misma gente frena, ¿no? Porque el código dice que el que posee una parte posee el todo. Y en realidad no es lo mismo poseer 1 hectárea que 10.000. Exacto. Entonces, por eso es necesario el plano que identifique la cosa. Y lo mismo te pregunto, Florencia, ¿podemos usucapir una unidad funcional? Sí. Sí. Es más, en la ley Pierri se debatió, y ahora también se resolvió, que las unidades, en las unidades funcionales entran también en la ley Pierri. Pero ojo con esto, Claudia, porque la unidad funcional es la medida en que exista. En el plano, exacto. Claro, porque hay mucha gente que con estos edificios que hacen ahora, que no terminan nunca de adjudicarse
el condominio, de disolver el condominio y adjudicarse las unidades funcionales, hasta podría ser una persona, y lo podríamos identificar como alguien que posee una parte material del inmueble, ¿no? Que también lo puede usucapir, y pasar a ser condómino, si no está el plano y no están hechas las unidades funcionales, ¿no? Pero si es una unidad funcional, sí. Perfecto. Creo que las preguntas, bueno, eran en el mismo sentido, y hay otro tema que me gustaría comentarte, Florencia, que me ha tocado en particular en los casos que hago, que es que muchas veces uno como abogado litigante en las acciones reivindicatorias solicita a sí mismo, a su señoría, la fijación de una medida cautelar de no innovar, justamente para frenar el tema de esa construcción irregular que se está desarrollando hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. ¿Qué pasa cuando, nos suele pasar generalmente en los casos en que vos mencionaste anteriormente de esos grandes terrenos ocupados con barrios o con construcciones precarias, que hacen caso omiso, obviamente, a esta medida de reinnovar, ya sea por ignorancia, por falta de asesoramiento, y continúan levantando construcciones irregulares hasta el final de la sentencia? ¿Podemos decir que esas son horas de mala fe para su reconocimiento? Bánquenme un segundito que soluciono un tema con la mascota y vengo. Ya estoy. Sí. Ya estoy. Aprovecho, bueno, para todos, para solicitarles si tienen alguna otra pregunta, que la vayan escribiendo, por favor, por el chat general. Así cuando vuelve... Clau, hay una pregunta que quedó arriba del comentario que hiciste vos de Miguel Suárez. Te aviso por si no la viste. No la vi. A ver, ahora le voy a buscar. ¿Arriba de la doctora Débora? No, abajo. Es la primera pregunta. Miguel Suárez, es verdad. No la había visto, pero ahora se la hacemos a Florencia cuando regresa. Acá estoy. Bien, Flor. La verdad que es un tema muy difícil, porque como también está en juego toda una connotación social que tiene esa situación donde el titular de dominio tiene todo el derecho a defender su propiedad y a su vez una especulación inmobiliaria atrás que se aprovecha de situaciones de personas vulnerables, ¿no? Muy vulnerables. Pero a lo mejor lo podemos resolver por lo que dice, ya te digo, el 1962, cuando habla de edificación, también dice siempre plantación, pero pongamos edificación, que como le rige el principio de accesión, porque todo lo que está construido se adhiere al suelo, el 1962 hace una diferencia sobre si el que construye lo hace en inmueble propio con materiales ajenos o en inmueble ajeno con materiales propios. Y ahí en realidad el 1962 dice, el dueño del inmueble adquiere la propiedad aún contra su voluntad y debe pagar el mayor valor de la cosa, para lo cual no se encierra, porque no hay una distinción sobre la buena o mala fe. Exacto. Porque como habla del mayor valor de la cosa, por eso a mí me parece que para mí el secreto está en si eso es mayor valor de la cosa. Porque me parece que en el concepto que le dio Vélez, que es el que sigue también este código, no estaban pensando de que algunas construcciones en nada te sumaran al valor de la cosa, que es la gran encrucijada en este momento. Es decir, no es un dato objetivo. Todo ladrillo que hay arriba de un inmueble aumenta el valor de la cosa. Para mí no es un dato objetivo. Entonces, si decimos no es
la cosa en estas condiciones no ha adquirido un mayor valor, no se debiera indemnizar a veces se lo hace como no es la palabra jurídica, ¿no? Pero como un mimo a quien resultó perdidoso en una reivindicatoria. Pero el juez no lo puede resolver desde ese lugar, ¿no? Y por eso decir, bueno, compenso esto que le está pasando a esta persona, para mí no toda construcción incrementa el valor de la cosa. Exacto. El tema es, por ahí lo preocupante es cuando uno como abogado establece una medida cautelar, como en el caso de no innovar, la otra parte se notifica expresamente de esa medida de no innovar y pese a ello continúa efectuando construcciones, ¿no? En el mismo tenor de las que venía haciendo. Entonces, hay una mala fe que yo creo que ahí el juez tendría que ponderar al momento de evaluar esas mejoras, al margen si incrementan o no el valor de la propiedad, porque están hechos en forma deliberada y en forma de desacato, porque en realidad es un delito de desacato al orden judicial. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, y te paso una pregunta acá del doctor Miguel Suárez, que me la había omitido. Buenas tardes, en el caso de obtenerse una sentencia favorable en un juicio de reivindicación, para reclamar daños y perjuicios por otro proceso distinto al reivindicatorio, ¿cuándo prescribe? ¡Uy, qué difícil! Preguntémosle al director del Instituto de Derecho Procesal, ¿se fue? Ay, no sé, Diego, ¿está conectado? Para mí, lo que pasa es que los daños y perjuicios, de acuerdo a... Para mí los daños y perjuicios, de acuerdo a cómo lo trata el código, son con la demanda. Porque el código dice que se puede reclamar, además de daños o la reivindicación y daños y perjuicios, o la indemnización sustitutiva de la cosa. Pero lo marca como en el momento de la demanda. No sé si en una demanda posterior, que es lo que nos pregunta, ¿no? Sí, sí. Es una demanda distinta, un proceso distinto. Claro. Pues eso nos quedará para otra reunión. No sé, a ver, cedo la palabra si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo acá vi que vienen apareciendo algunas preguntitas. Sí. Por ejemplo, Viviana Andrea Chazarreta, lo tengo por la mitad. Dice, si la donación es inoficiosa, la compensación en valor, ¿no sería más fácil que ir por una acción de reducción? ¿Sabes lo que en realidad, si la acción es de reducción, la cosa siempre va a permanecer en poder de ese heredero beneficiado, y si fuera de reducción, tenés acción para seguirla porque todos tienen un dominio revocable. En cambio, si no tenés acción de reducción, porque no tienen más dominio revocable, lo cual yo reconozco que le da seguridad jurídica a los títulos portantes de esas transmisiones de derechos reales. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que se puede tornar ilusoria la colación si el heredero beneficiado transmitió todo y no tenés con qué cobrarte. Entonces, me parece que con esta reforma, dentro de los dos valores que estaban en juego, el legislador optó por uno, que es la seguridad del tráfico jurídico y no la seguridad de la protección de la porción legítima de los herederos forzosos. Acá, Flor, tengo otra pregunta de la doctora María Vaca. Dice, buenas tardes, tengo un cliente que luego de 20 años de poseer un lote de terreno, es turbado por un heredero de uno de los titulares registrales que en 20 años no ejercieron el dominio. ¿Qué me sugiere hacer? Me parece que tiene que hacerlo usucapión, urgente. O como defensa, esgrimir como defensa el usucapión. Tiene que hacerlo usucapión. De cualquier manera, tiene acciones posesorias. Tiene la acción de mantener. Porque la acción de mantener, la tiene todo poseedor, sin necesidad de ser dueño.
entonces tranquilamente podrían entablar una... Si la turbación es en el ejercicio del derecho, ¿no? Y mientras tanto, ir armando el juicio de usucapión. Urgente. Urgente. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Susana Fernández. Dice, condóminos de una propiedad. ¿Qué acción prospera contra los herederos de uno de los condóminos que ocupan la propiedad? Tranquilamente, como los herederos del condómino suceden la persona de su causante, tienen la acción reivindicatoria de los otros condóminos. Los otros condóminos le reclaman a este condómino, ahora representado por sus herederos, y cada uno le reclama, cada uno de los condóminos perjudicados reclama por su parte indivisa. Es una acción reivindicatoria. Es muy interesante, que no recuerdo el nombre, pero es de un fallo de Galdós de hace poco, cuando todavía estaba en funciones en la Cámara, en donde justamente hay una acción de reivindicación, después se opone los legitimados pasivos a una defensa por usucapión, y había una construcción ya, una casa bien hecha, y hay una solución de Galdós, no sé si la leíste, Florencia, ejerciendo el tema de la función, aplicando la función preventiva. Ah, no lo leí. Que es interesante. Entonces, aplicando la sentencia, si bien dice que el usucapión no reunía los requisitos necesarios para oponerse, digamos, como defensa válida contra esa acción reivindicatoria, llama, a través de lo que es el ejercicio de la función preventiva, como una especie de conciliación en Cámara, a los efectos que se pueda determinar cómo se va a dividir el tema del inmueble o quién va a compensar el valor del inmueble al otro. Así que hace una aplicación conjunta de ambos institutos. Susana, es el 2251 el que hay que aplicar, porque que sean herederos del condómino es como si fuera el condómino mismo con su parte indivisa. A mí, pues es que ustedes saben que hay un tema que siempre me genera ruido cuando lo leo, y es que el tema de que haya tantos fallos en contra de que un condómino pueda usucapir contra su otro condómino. Porque es cierto que todos los actos posesorios que demuestra los podría realizar por el solo hecho de ser condómino. Pero me parece como que lo veo siempre como una situación injusta, donde quien posee por 20 años de manera exclusiva, nunca pueda ser dueño exclusivo, porque es condómino, y otra persona que entró a poseer, a los 20 años puede hacer un juicio de usucapión y ser titular del 100% del inmueble, y el condómino no. Nunca me convencen los fundamentos en las sentencias para eso. Sí. Bueno, a ver, creo que hay otra pregunta. En caso de un progenitor que vende un inmueble a un hijo por un precio menor, que sería una simulación, ¿se podría pedir una medida cautelar de no innovar? ¿Por qué si pasan 10 años podría interponer el 2459 para defenderse el donatario? Si el 2459 es para donación. Sí. Entonces, va a estar en una encrucijada ahí, si pide la simulación de la compraventa, diciendo que fue donación, si esa donación ya el donatario está en posesión de la cosa porque transcurrieron 10 años, no le sirve ni demostrar que fue una donación encubierta o una simulación de compraventa. Pero habría que ver con otra variante, ¿no? Que hay una presunción que tienen los bancos, por ejemplo, que toda compraventa de padres a hijos presumen donación. El banco.
¿Dónde están esas presunciones bancarias? ¿Sí? Entonces, de hecho, no todos los bancos otorgan préstamos para que le compres una casa a tus padres porque presume donación. Yo no sé cómo los bancos presumen donaciones. Pero es cierto que otra desprotección más que hay en la legítima es un donatario beneficiado por una donación que podría ser inoficiosa después transcurridos los 10 años. Por eso, en las jornadas del 2017, en la que de jornadas nacionales que tuvieron sede en la universidad, en la Facultad de Derecho de La Plata, en nuestra querida facultad, algunos autores decían que esos 10 años tenían que transcurrir después de la muerte del causante. Lo que pasa es que el código no lo dice ni a palos. Dice 10 años desde el título. No dice desde la muerte. Entonces, y ahí encima lo llama prescripción adquisitiva. Está mal el nombre, pero en realidad lo que está haciendo es consolidando el dominio de ese donatario y te lo encierra ahí que no te lo deja. Hay que ver también las fechas de esas donaciones. Porque para mí, si la donación es anterior al código, no tienen la cobertura del 2259. Esa es mi opinión. No sé qué diría su señoría. Pero para mí eso es para las donaciones posteriores al código y que todavía ninguna tiene 10 años. Ahí está, mirá, ahí se puso. ¡Ah, su señoría! No, ¿Qué me dice parece su señoría? me parece que sí, es así, como decís vos, Florencia. Está claro, sí. Claro. Y la lectura. Sí. Sí. No sé si es justo, pero es claro el código. Sí, sí, tal cual. Florencia, aprovecho para preguntarte, porque sé que a muchos colegas les va a interesar el tema del justo título, ¿no es cierto? Que el código nos da la posibilidad de hacer una prescripción que vulgarmente decimos prescripción corta, que es la de 10 años. ¿Qué casos de instrumentos consideras vos como justo título? Porque ahí también hay un gran debate doctrinario con el justo título. Claro. Para mí, como el artículo dice que reúne los requisitos de forma, pero no los de fondo, es una escritura pública. El instrumento es escritura pública. Ahora, puede haber habido sustitución de persona, o sea que alguien se haya hecho pasar por el dueño, con o sin connivencia del escribano, pero puede tener un DNI apócrifo, o un poder apócrifo. En cuyo caso, esto para que sea de buena fe el adquirente, ¿no? Sí. Pero siempre en escritura pública. Porque el requisito de forma no lo negocia el código cuando habla de justo título. Claro, ahora con el código nuevo, por ahí está mucho más claro el tema del justo título. Con el código anterior, te digo porque me ha tocado casos en concreto, que hay jueces que han evaluado al justo título el boleto de compraventa. No, claro, sí, no. Por eso. No. Bueno, para mí no. De hecho, por ejemplo, una vez me tocó participar en unas jornadas cuando recién se había sancionado el código y a mí me tocaba hablar de dominio revocable, dominio en general, y el otro expositor me dijo, ¿por qué no hablas vos primero? Le digo, no tiene mucho sentido que hable yo primero porque vos hablás de la posesión. No, mejor vos, mejor vos. Bueno. Cuando le tocó a él, gritaba por micrófono, soy feliz, soy feliz. No terminaba nunca de gritar soy feliz. Y a mí se me iba desdibujando las ganas de estar sentada al lado de él, ¿no? Y concluye que su felicidad era porque ahora todos los poseedores eran legítimos por la presunción del 1916. Cuando en realidad, si todos los poseedores son legítimos,
cualquier poseedor tiene un derecho real, lo cual es demencial, ¿sí? Entonces, tranquilamente él podría decir que el boleto es un justo título. Para mí yo no lo puedo encontrar ahí, porque el código dice que cumple con la forma, y el boleto no cumple con la forma. También se trató de analizar el acta de la ley Pierri como un justo título, pero en realidad lo más parecido que tiene es que pasan 10 años para tener la consolidación. Lo único que tienen de parecido es que dice 10 años, nada más, ¿no? Bueno, Florencia, ya nos tenemos que acercar a la hora de la finalización, un poco de la charla. Te agradecemos muchísimo a todos los integrantes del Instituto de Derecho Civil que están conectados. Fue súper clara, específica. Hemos hecho un ateneo de casos, prácticamente todos los que estuvieron conectados. Espero que te hayas sentido muy cómoda en la exposición. Y bueno, y tenerte muy pronto nuevamente con algún otro tema, seguro que plantee una charla en el instituto. Así que, de mi parte... Con muchísimo gusto. Y la verdad que les agradezco, pasé una muy linda tarde y siempre es lindo pensar las cosas todos juntos porque es donde se sacan los mejores frutos. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los amigos que están presentes. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por estar conectados y sobre todo por estar presentes en este viernes. Así que bueno, les deseo una muy buenas noches a todos y que nos sigamos cuidando para terminar con esta pandemia pronta, por favor, para todos. Pauli, te cedo la palabra, que me pusiste la manito. Pau, ¿me pusiste la manito? ¿No? Bueno. Es de aplauso, es de aplauso. Fue un aplauso. Bueno, despedimos a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar. Nos vemos.